Fiscalía y el tribunal otorgó 24 horas para que estos tres soldados bolivianos abandonasen el país. Lo han hecho, y una noticia que sobre todo muy anecdótica: han sido recibidos en el aeropuerto de Oruro por el comandante del ejército de Bolivia, y según el diario La Tercera, cantando la canción Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y Calama volverán. Ejército boliviano dio la bienvenida a sus soldados. ¿Qué te parece? Bueno, yo diría que si algún grado de presión política hubo en el proceso fue para que regresaran a Bolivia, no para que se quedaran en Chile. Esta acusación inicial de que Chile los retenía, o el Poder Judicial chileno los retenía por presión política, no se sostiene, primero porque se les dio la oportunidad de aceptar su responsabilidad y salir del país, y decidieron quedarse y enfrentar juicio, ¿no? Entonces tuvieron originalmente una posibilidad de salir. Y en segundo lugar, comentábamos también que el caso de Fujimori es la prueba de que el Poder Judicial chileno no obedece órdenes políticas, actuó con absoluta independencia, pese a lo que el propio Fujimori esperaba. Entonces, si algún grado de injerencia política ha habido, ha sido más bien ahora para facilitar su salida. Así es, precisamente luego de la liberación de estos tres soldados bolivianos, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, se ha referido a la determinación de la justicia chilena de expulsar a los tres soldados que se encontraban detenidos desde el 25 de enero, cuando fueron sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera. Frente a esa resolución, Moreno expresó su satisfacción y argumentó que esto no puede volver a suceder. También tuvimos 14 soldados anteriormente en condiciones similares, y la responsabilidad recae sobre autoridades bolivianas, y la responsabilidad debe instruir a sus soldados, a sus policías, sobre la ubicación del límite y proveerle de toda la capacitación e instrumentos para que no traspasen la frontera de su país. Es la manera de evitar que esto vuelva a repetirse en el futuro. Este proceso ha sido realizado con pleno respeto al Estado de Derecho y a la legislación chilena. El tribunal ha cumplido tal como lo hizo anteriormente Carabineros, y esto se ha resuelto tal como establece la ley de nuestro país. Esto no puede volver a suceder, y la responsabilidad recae sobre las autoridades bolivianas, que deben instruir a sus soldados, a sus policías, sobre la ubicación del límite y proveerles toda la capacitación y los instrumentos para que no traspasen la frontera con nuestro país. Muy bien, como informamos al inicio, ya los soldados bolivianos se encuentran en su país, y el jefe, el comandante del ejército, además, bueno, del canto que hemos comentado, dijo que esta detención fue arbitraria, abusiva y prepotente, y han recibido como unos verdaderos héroes a estos tres muchachos. Sí, yo no digo que haya habido injerencia política respecto al comentario anterior, sino simplemente que yo no creo realmente que al gobierno chileno le haya convenido de alguna manera que se quedaran en Chile. O sea, era un dolor de cabeza en la relación bilateral, y era mejor que regresaran a Bolivia. Dicho sea de paso, si la versión boliviana es cierta, y no tengo por qué dudarla, ellos habrían cruzado inadvertidamente la frontera en persecución de contrabandistas. Aquí habría que recordar una experiencia que hay entre Colombia y Perú respecto al río Putumayo. El medio, el centro del río Putumayo es un poco la frontera entre ambos países. Pero ahí el tema es que hay un acuerdo bilateral para que si las fuerzas de un país cruzan la frontera inadvertidamente en persecución de potenciales delincuentes, eso sea tolerado en tanto exista realmente una persecución, y en tanto se detenga a los delincuentes y se les regrese al lado peruano o colombiano, según sea el caso, del río. Entonces, el punto es que aquí la frontera parece haberse convertido en algo que protege al delincuente de la persecución policial, cuando no debiera ser ese el caso. Muy bien, y nosotros, siguiendo con la región, nos vamos al Brasil. La presidenta Dilma Rousseff inauguró una planta especializada que construirá el primer submarino nuclear de América Latina. La fabricación concluirá en el año 2025. Veamos. No será un instrumento de guerra, sino de prevención y defensa. Así ha calificado la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, al submarino nuclear que planea construir en una fábrica especializada que acaba de inaugurar en la ciudad de Itaguaí.
La Marina brasileña se encargará de llevar a cabo este proyecto mediante acuerdos de cooperación firmados con Francia. Podemos decir que con ello perteneceremos a un selecto grupo que integran los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los únicos países que tienen acceso a los submarinos nucleares, los Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Este es el primer paso concreto para la construcción del que será el primer submarino de propulsión nuclear de América Latina. Los acuerdos firmados con Francia hace 4 años implican la fabricación conjunta de 5 submarinos, uno de ellos nuclear, 50 helicópteros, un astillero y una base naval, todo con lo último de la tecnología militar. Muy bien, no sé, quizás muchos se preguntarán como yo, ¿para qué necesita Brasil, América Latina, un submarino nuclear? Yo también me lo pregunto, pero en todo caso hay que aclarar un punto. No es un submarino con armas nucleares. Brasil es suscriptor del Tratado de Tlatelolco que convierte a América Latina en una zona libre de armas nucleares. Es un submarino cuyo sistema de propulsión funciona a energía nuclear. O sea, en lugar de tener energía en base a hidrocarburos, algún derivado del petróleo, la energía es de origen nuclear. Presumo, no lo sé con certeza, pero presumo que una de las ventajas que otorga la energía nuclear es mayor autonomía. O sea, en el sentido de que puede el submarino navegar por mucho más tiempo, sobre todo bajo el agua, sin tener que emerger y recalar en puerto para abastecerse nuevamente de combustible. Más allá de esa no veo otra ventaja. En todo caso es parte de un acuerdo entre el gobierno brasileño y el gobierno francés para que el gobierno francés, por un lado, le venda armamento a Brasil, pero por otro lado le transfiera la tecnología necesaria para producir ese armamento en el futuro. O sea, Brasil compró primero un submarino a propulsión nuclear de Francia y ahora gracias al apoyo tecnológico de Francia está produciéndolo en su país. Muy bien, y vamos a seguir con noticias del Brasil, donde una huelga de trabajadores de las empresas de autobuses de Río de Janeiro para exigir mejoras salariales ha dejado sin transporte urbano a decenas de miles de personas en la ciudad, justo el día que se celebra los 448 años de su fundación. Los trabajadores han pedido un aumento salarial del 15% o el 10% y otros beneficios, pero Río Ómnibus, la empresa que agrupa a esos transportistas, ofreció una subida del 8%, la misma que fue rechazada por los sindicatos, los cuales han convocado la huelga de 24 horas. Como consecuencia de esa falta de acuerdo, la ciudad amaneció hoy prácticamente sin autobuses, con menos del 10% de la flota en circulación, lo que ha dejado sin transporte, como vemos, a la mayoría de cariocas. Muy bien, ahora nos vamos a Estados Unidos. Barack Obama no ha logrado conseguir un acuerdo entre republicanos y demócratas para evitar la entrada en vigor de los recortes automáticos del gasto público. Se hará efectivo a partir de esta medianoche. Los recortes del gasto público que entrarán en vigor este fin de semana en los Estados Unidos van a afectar considerablemente el crecimiento de la primera economía mundial. Legisladores de ambos partidos, así como la Casa Blanca, asumen que ya no habrá manera de evitar que se haga efectivo el denominado secuestro del presupuesto federal. Por eso el presidente Barack Obama ha apelado a un acuerdo in extremis entre republicanos y demócratas, cuya relación parece irreconciliable en los temas económicos. Y que quede claro, nada de esto es necesario. Ha sido a consecuencia de unas elecciones de los republicanos en el Congreso. Ellos han permitido estos recortes porque se niegan a ceder en el cierre de esta laguna derrochadora solo para ayudar a reducir el déficit. Obama pretende impulsar desde la Casa Blanca una política económica expansiva y de atención social, pero los republicanos, que controlan el Congreso, exigen austeridad y reducción del déficit por encima de todo. La discusión sobre los ingresos, en mi opinión, ha terminado. Se trata de asumir el problema del gasto. Los recortes valorados en más de 85.000 millones de dólares se aplicarán paulatinamente en los próximos meses. Supondrán una reducción de casi 100.000 millones de dólares en programas federales en las áreas de defensa, educación, sanidad o empleo. Según la administración Obama, podrían desaparecer miles de puestos de trabajo de profesores, ayudas públicas a estudiantes y servicios de atención a familias y menores sin recursos. Un dramático panorama que se le viene a los más desfavorecidos de los Estados Unidos. Muy bien, ¿cuáles son las consecuencias de este, lamentablemente, falta de acuerdo, ¿no?
no se ponen de acuerdo en una ley de presupuesto, ya habían logrado un acuerdo en cuanto a los ingresos tributarios, ¿no? Para evitar el default, o sea, la cesación de pago de la deuda el 1 de enero, pero no se habían puesto de acuerdo en el recorte de gastos. Y siguen sin ponerse de acuerdo en recortes de gastos. Entonces, esto es producto de un acuerdo previo que establecía que si no había un acuerdo sobre el presupuesto, había automáticamente elevación de impuestos y disminución de gastos. El tema de la elevación de impuestos, como digo, ahí sí se ha logrado un acuerdo, pero en el tema de la disminución automática de gastos, por un total de unos 100.000 millones de dólares a lo largo del año, no hay acuerdo, y si no hay acuerdo quiere decir que esa reducción se va a producir. La buena noticia dentro de lo aciaga que es la situación es que es una disminución de gastos a lo largo del año. No es que disminuyen los gastos en 100.000 millones de dólares de inmediato. Entonces, el cálculo es que el gobierno federal todavía tiene recursos para cubrir sus cuentas hasta el 27 de marzo, pero si no hay un acuerdo hasta el 27 de marzo, ya entran a tallar de lleno los recortes, y el tema es que esto puede hacer que la economía entre nuevamente en recesión. O sea, está prácticamente en el precipicio actualmente. No es un precipicio porque, digamos, no sería tan grave las consecuencias como si no hubiera habido acuerdo en nada. Hubo acuerdo en el tema de impuestos, pero en todo caso una economía que está en una recuperación a tasas de crecimiento muy bajas podría volver a simplemente caer, dejar de crecer. Muy bien, seguimos con los Estados Unidos, pero en otros temas, donde el soldado Bradley Manning se ha declarado culpable de haber filtrado documentos secretos a Wikileaks. Reconoció a través de su abogado haber poseído y transmitido información del gobierno. Es el rostro de la única persona que ha sido detenida en lo que se considera la filtración de información clasificada más escandalosa de los Estados Unidos. Bradley Manning acaba de confesar que dio numerosos datos a la web Wikileaks de Julian Assange y ahora podría ir a prisión de por vida. El soldado raso de primera clase de 25 años de edad presentó esas declaraciones antes de comparecer ante una corte marcial que empezará el procesamiento el 3 de junio. Durante su confesión, que duró poco más de una hora, el joven describió sus sentimientos luego de presentar la información secreta a Wikileaks. Sentí que había hecho algo que me permitiría tener la conciencia limpia. Tras declararse culpable de una serie de 10 cargos menores por mal uso de información clasificada, en la audiencia ante una jueza militar, Manning se declaró inocente del cargo más grave, el de ayudar al enemigo. El militar, que ha estado encarcelado en la base Cuántico de los Marines en Virginia por más de 1000 días, podría ser condenado a cadena perpetua. Muy bien, él ha aceptado, bueno, es prácticamente la mitad, ¿no?, de los cargos, y según el diario País, que asegura que filtró información para abrir un debate sobre la guerra. Bueno, alguna de la información que filtró, en mi opinión, era absolutamente pertinente hacerla pública. Por ejemplo, las imágenes de un helicóptero militar estadounidense disparando a mansalva contra civiles inermes, dentro de los cuales estaban 2 periodistas de la agencia Reuters, de la cual nos servimos nosotros, que murieron en el ataque, ¿no? Y el gobierno americano negaba tener ese video, y ese video fue filtrado por Manning. Así que hay algunas de las filtraciones que son, en mi opinión, digamos, son temas que ameritan ser de dominio público. No tenían por qué, porque sugieren la comisión de crímenes de guerra. Hay otras que probablemente no había ninguna razón para filtrarlo. Al final ha filtrado tanto que es difícil, no ha tenido ningún tipo de control de calidad, digamos, sobre los materiales que filtraba. Pero ha aceptado cargos menores, con lo cual su pena podría ser de 20 años con posibilidad de salir cumplida aproximadamente, si no me equivoco, 2/3 de la condena. Porque la otra alternativa era, es todavía, que se le encuentre culpable de todos los cargos, incluyendo la de ayudar al enemigo, y en cuyo caso, claro, un equivalente a traición a la patria, en cuyo caso sería cadena perpetua sin posibilidad de salir antes del final de la condena. ¿Y cómo lo vincula esto con Julian Assange? Lo que pasa es que él entrega la información a Wikileaks, pero Wikileaks, precisamente porque la gente que entrega información no quiere obviamente ser identificada, Wikileaks establece a través de su página web mecanismos por los cuales la persona puede hacer llegar
anónimamente la información a Wikileaks. Entonces él no tuvo aparentemente en ningún momento contacto con nadie de Wikileaks, e incluso pronuncia mal el apellido de Assange durante el juicio, ¿no? Porque él no conoció ni a Assange ni a nadie de Wikileaks. Él siguió las instrucciones que están en la página web e hizo llegar de manera anónima la información de una manera en que en principio no podía ser rastreada. Muy bien, ahora vámonos con una noticia increíble. En los Estados Unidos también un residente del estado de Florida fue tragado por un pozo de 10 metros de ancho que se abrió debajo de su dormitorio. Los rescatistas estiman que el hombre no sobrevivió a la caída de casi 10 metros. El extraño hecho habría sido causado por un sumidero, un fenómeno de origen natural geológico que actúa como desagüe para el agua de lluvia o para las corrientes superficiales como ríos o arroyos. Se forma en suelos de piedra caliza donde se filtra agua ligeramente ácida que poco a poco carcome el subsuelo hasta que se forma una cueva subterránea. Este fenómeno es una de las formas predominantes de la Tierra en el estado de Florida, donde esta vez se tragó literalmente a un hombre y el cuarto donde dormía. Su hermano Jeremy relató los duros momentos en el que intentó rescatarlo del profundo hoyo cavando con una pala entre los escombros. Escuché un estruendo como un coche atravesando la casa. Escuché a mi hermano gritar y corrí allí y traté de entrar a su habitación, pero cuando encendí la luz lo único que vi fue ese gran agujero, un enorme y real agujero, y lo único que vi fue su colchón. Florida esencialmente está sobre un sistema de cavernas que se llenan de agua, que erosionan el suelo y que producen derrumbes. Las autoridades presumen que el hoyo tiene entre 6 y 9 metros de ancho y más de 9 metros de profundidad. En tanto, los equipos de rescate y el personal de ingeniería han informado que no han logrado encontrar señales de vida del hombre de 36 años de edad. Por medida de precaución, los residentes de las casas cercanas tuvieron que ser evacuados. Unos 40 policías y bomberos continúan trabajando en la escena, mientras que los ingenieros con equipos más sofisticados esperan obtener una imagen tridimensional del agujero. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar desde el Vaticano. Han clausurado el departamento papal hasta la llegada del sucesor de Benedicto XVI. Y también desde la India la población ha salido a las calles en protesta por el ataque sexual a una niña de apenas 7 años. Volvemos. Presenta Arte a Paso Llano, homenaje al caballo peruano de Paso, con las grandes Tania Libertad, Eva Ayón, Cecilia Barraza, Cecilia Bracamonte, Bartola, Lucia Vilés, Edith Bar, Cecilia Bello y Julie Freund. Única función, este sábado 2 de marzo a las 8 en punto en el Centro Cultural RIMAC del Boulevard de Asia. Este domingo en Aliados por la Seguridad van cayendo los asaltantes de la notaría. ¿Qué han hecho? ¿Qué hicieron? ¿Qué notaría? Además, tenía apenas 11 días de nacido y había sido secuestrado. Conozca cómo regresó el pequeño Abraham a los brazos de sus padres. Esto y mucho más este domingo en Aliados por la Seguridad. La fiesta se traslada hasta Andahuaylas, desde donde transmitiremos el encuentro nacional del carnaval originario del Perú. Música, baile, alegría. Pucllay 2013, solo por TV Perú, mucho más que ver. Gracias a Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, ahora nos vamos al Vaticano, ya que fue clausurado el departamento del Papa hasta la llegada del sucesor de Benedicto XVI para su elección. Ya han sido convocados de manera oficial los 115 cardenales de todo el mundo.
El departamento pontificio en el cual vivió Benedicto XVI durante casi 8 años ya fue sellado por el cardenal carmalengo del Vaticano, Tarcisio Bertone. Como establece la normativa eclesiástica, a la puerta del aposento se le colocó una cinta roja sobre la cual se colocó la inscripción sede vacante. También fue sellado el ascensor que conduce al departamento del Papa. Este fue uno de los primeros ritos formales del periodo que se caracteriza por la falta del vicario de Cristo en el cargo, luego que entró en vigor la anunciada renuncia de Joseph Ratzinger. En tanto, la Oficina Filatélica y Numismática del Estado Vaticano puso a la venta una serie de estampillas y folios con motivo de la renuncia de Benedicto XVI y del periodo de sede vacante. En las oficinas de los correos de la Santa Sede se puede comprar también un tríptico más pequeño con sobres de primer día y matasellos que recuerdan la renuncia de Benedicto XVI. De otro lado, Roma amaneció en medio de una atmósfera inquietante, pues había transcurrido el primer día sin la presencia del sumo pontífice. No obstante, su ausencia se vio ensombrecida por la aparición de varios carteles con la cara del cardenal de Ghana, Peter Turkson. En ellos se invita a votar por él en el próximo cónclave que elegirá el sucesor de Benedicto XVI. Los anuncios fueron reemplazados por el de los candidatos de las elecciones italianas y han sorprendido debido a que a los cardenales se les prohíbe hacer cualquier tipo de propaganda para ser elegidos. Muy bien, y ahora nos vamos a Corea del Norte. Dennis Rodman, exjugador de la NBA, concluyó su visita al país comunista, donde manifestó que el líder Kim Jong-un es un chico fantástico y que sus antecesores fueron grandes líderes. La ex estrella y 5 veces campeón de la NBA, Dennis Rodman, ha llegado al país más hermético del mundo. Corea del Norte le ha ofrecido una calurosa y agradable estancia dentro de las comodidades que disfruta la capital Pyongyang, pero no el resto del país. La visita de Rodman ha durado 4 días, los cuales aprovechó para rodar un documental deportivo con los Harlem Globetrotters. También presenció con Kim Jong-un un encuentro de baloncesto y compartió una cena oficial con el mandatario norcoreano y su mujer. Miren, ¿saben qué? Su abuelo y su padre fueron grandes líderes. Él es un hombre tan orgulloso, es un chico muy joven, diría que es como un niño. ¿Sabes una cosa? Es increíble. Rodman es famoso por sus excentricidades en las canchas de baloncesto y por los numerosos tatuajes y piercings que lleva en el cuerpo. Al ser consultado por la prensa sobre cómo ayudará su visita a las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Corea del Norte, la exestrella de la NBA ha reconocido que poco puede lograr. Sobre las relaciones, ningún hombre puede lograr nada. Un solo hombre no lo conseguirá. Su país y su pueblo le quieren. Yo le quiero. Es un chico fantástico. Rodman probablemente no tenga mucho conocimiento de la realidad de Corea del Norte, pues incluso demostró cierta confusión entre las dos Coreas al sugerir que se reuniría con el creador del baile del caballo, el cantante PSY, que vive en Corea del Sur. Con eso ya se está confirmando que realmente es un fanático de la cultura norteamericana, ¿no? El presidente de Corea del Norte. Sí, y de que Dennis Rodman sabe muy poco sobre Corea, porque no parece distinguir entre las dos. Pero en todo caso, lo impresionante es que Rodman se prestara de esa manera a hacer publicidad a un régimen que en mi opinión no la merece, ¿no? Y yo no sé si él realmente sabe quiénes eran el padre, el abuelo. Yo no creo que ¿Cómo sabe que el pueblo ama a este líder si no hay ningún mecanismo independiente de confirmación que no sea la propia versión oficial? En fin, no sé si deliberadamente está buscando crear uno más de los escándalos a que está acostumbrado en su país, o si sencillamente no saben con certeza de qué está hablando. O simplemente ha sido contratado por el régimen para poder promocionar, ¿no? Y poder ver una parte de lo que se vive en ese país, donde además hay muchos niños que la pasan muy mal, ¿no? Eso sí no se lo han enseñado de Rodman, ¿no? Claro, que la versión de Rodman vaya a cambiar la imagen de Corea del Norte, país que ya ha sido demonizado hasta el hartazgo en Estados Unidos, creo que es poco probable. Muy bien, ahora vamos al vecino Corea del Sur. La nueva presidenta de ese país pidió a su vecino Japón que reflexione sobre la historia de su pasado colonial. Aseguró que una actitud responsable de su parte permitirá superar el sentimiento anti-nipón que tienen los surcoreanos. Japón debe asumir la responsabilidad de su pasado colonial como paso necesario para construir una sólida confianza con Corea del Sur. Esas han sido las palabras de la nueva presidenta Park Geun-hye. Fue durante los actos que conmemoran el Día de los Defensores de la Soberanía Nacional que proclamaron el 1 de marzo de 1919 la independencia frente a Japón.
No hay que colocar la pesada carga del pasado a las generaciones futuras de nuestras dos naciones. Ya es hora de que los líderes políticos de esta generación demuestren su determinación y coraje. Durante los años de colonización entre 1910 y 1945, Japón expropió tierras a muchos coreanos, a los cuales prohibió el uso de su idioma en las escuelas, obligó a alistarse en la armada y condenó a realizar trabajos forzados. Además, cerca de 200.000 mujeres fueron utilizadas como esclavas sexuales del ejército imperial. Ese sentimiento antijaponés en Corea del Sur ha causado que miembros de organizaciones de minoristas se hayan comprometido a no comprar ni vender productos procedentes de ese país, hasta que Tokio deje de reclamar el disputado archipiélago de Dokdo como su territorio y se disculpe por el periodo de colonización forzosa. Bien, y la responsable de la policía sudafricana anunció hoy la suspensión de los 8 agentes implicados en la muerte del joven que fue atado a la parte trasera de una camioneta y arrastrado hasta la estación policial. El responsable de la comisaría de Daveyton, donde encontraron al muerto al ciudadano de Mozambique de 27 años, ha sido relevado de sus funciones, según ha informado la responsable en una rueda de prensa. Según la emisora EWN, los agentes implicados afirman que el joven murió tras ser agredido en la celda por otros prisioneros, versión que desmiente la autopsia practicada al cadáver. Muy bien, y vamos a la indignación en la India. La capital, Nueva Delhi, fue escenario de nuevas y violentas protestas tras la publicación de informes sobre un reciente ataque sexual a una niña de apenas 7 años que regresaba de la escuela. La capital india ha sido sede de violentas protestas tras un nuevo ataque sexual que esta vez tuvo como víctima a una pequeña de unos 7 años de edad en su escuela. Los manifestantes enfurecidos se enfrentaron a la policía en las inmediaciones del hospital donde la niña se encuentra internada para recibir tratamiento. Es nuestro deber salvar a las niñas de la delincuencia. Todos debemos trabajar en conjunto para asegurar que tales actos no se repitan. Parece que los delincuentes ya no tienen miedo a la policía o a la fiscalía. El gobierno es débil en el tratamiento de estos casos. Hay ciertas pautas para las escuelas que claramente han sido violadas, que dan lugar a este tipo de incidentes. Los maestros y guardias de seguridad del colegio de la menor están siendo interrogados. Ellos serían pieza clave para ubicar a quién o quiénes la agredieron cobardemente. La cuestión de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas ha estado bajo intenso debate en la India tras la violación y el asesinato de una estudiante en un autobús en Nueva Delhi en diciembre del año pasado. Muy bien, es lamentable que sigan causando estos casos. O sea, la semana pasada 3 hermanitas que no pasaban los 11 años también fueron violadas y asesinadas en ese país, en el cual una sociedad en la cual la mujer es continuamente atacada sexualmente y prácticamente su vida no vale nada. Como comentábamos hace unos meses, un informe sobre la situación de la mujer en los países del llamado Grupo de los 20 o G20, en donde contra lo que podría pensarse el país que ocupaba el último lugar, o sea, en el que el estatus social de las mujeres era peor, no era Arabia Saudita, sino la India, precisamente, ¿no? Por temas como precisamente, ¿no? Pero digamos, estamos además en una región del mundo, en donde, sobre todo en China y la India, se prefieren los hijos varones y hay muchos abortos cuando la ecografía revela que el sexo del feto es femenino, y entonces se abortan selectivamente las niñas que no llegan a nacer, y claro, eso de por sí ya da un indicio del valor social que se le concede a la mujer, ¿no? Pero por otro lado está el hecho de que eso a su vez produce grandes dislocaciones sociales en el futuro, porque llega un momento en que hay zonas en China, por ejemplo, donde hay 120 hombres jóvenes por cada 100 mujeres. O sea, hay 20 jóvenes de ese grupo que no van a tener pareja, ¿no? Y entonces su forma de obtener gratificación sexual es a través de la violencia, ¿no? Y además una forma de ejercicio de poder frente a alguien a quien se considera un ser inferior. Entonces, por lo menos la novedad es que hay movilizaciones significativas de la sociedad en contra de este tipo de prácticas, tratando de que las autoridades cumplan con su trabajo. Claro, pero es un país totalmente machista. Estaba yo leyendo acá
que un parlamentario del partido Margarita Janata había dicho la violación de las mujeres puede ser comprensible, decía, pero no la de menores de edad. Y él hablaba por el tema de las vestimentas o otras circunstancias que provocaban. O sea, es la mujer la que provoca. O sea, ahora, pero en honor a la verdad, eso se escucha en todos los países. Ese tipo de estupidez existe, es común en muchas partes. Pero también en honor a la verdad, en la India no, ese es el partido nacionalista que es sumamente conservador en temas políticos y sociales y que considera efectivamente a las mujeres inferiores. El partido del Congreso, que es el que gobierna ahora, si bien no ha hecho gran diferencia en la práctica, no tiene ni por asomo un discurso similar. De hecho, ha tenido una mujer como líder. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar con todas las protestas en Berlín. Activistas han protestado por la demolición de una parte del muro de Berlín. Y también Berlusconi asiste al tribunal por cargos de fraude y hasta los payasos piden que no se les compare con el ex primer ministro. Volvemos. Este jueves en Reportaje al Perú. Este es uno de los valles más hermosos de nuestra sierra. Descubre junto a Manolo del Castillo un lugar incomparable. Donde se preparan las más deliciosas pachamancas o las truchas más crocantes. Donde se elaboran las más variadas artesanías. Un lugar incontrastable. Huancayo, la capital de los Andes, con miles de destinos para conocer. Reportaje al Perú, este jueves a las 10 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias a Panasonic. Leche Gloria te ayudará a crecer. Petro Perú. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, vamos ahora a Alemania. Manifestantes intentaron evitar la demolición de uno de los últimos restos del muro de Berlín. El incidente se produce décadas después de que los ciudadanos echaran abajo el odiado símbolo de la Guerra Fría. El tramo más largo que queda en pie del muro de Berlín y uno de los lugares que más interés despierta entre los turistas que visitan la capital alemana tiene sus días contados. La construcción de un lujoso edificio residencial a orillas del río Spree amenaza la integridad de la East Side Gallery, que verá cómo parte de sus paredes serán demolidas este mes de marzo. Haciendo sonar silbatos y portando pancartas con lemas como Berlín se está vendiendo a sí misma y a su historia, unas 200 personas se reunieron en una sección de más de 1 kilómetro del muro, plagada de grafitis, conocida como la Galería del Lado Este, adornada con el trabajo de artistas como Keith Haring y Gerald Scarfe. Un plan de desarrollo prevé construir apartamentos de lujo junto a la galería al aire libre, pero los obreros tuvieron que parar la demolición del muro debido a las protestas. Estoy a favor de mantener esta parte de la historia local. El muro es inevitable y siempre estuvo aquí desde hace 50 años en Berlín. No entiendo por qué necesitamos de un edificio tan alto. ¿Por qué necesitaríamos más de un piso de lujo? Berlín está cambiando para peor y no puedo comprender qué pasa, por eso estoy aquí. La estructura de cemento de 3 metros de altura dividió Berlín durante 28 años y alrededor de 1.000 alemanes del este fueron asesinados al tratar de escapar a la Alemania occidental tras su construcción. La mayor parte del muro fue derribada o destrozada el 9 de noviembre de 1989, cuando una multitud procedente de ambos lados atravesó los controles y ascendió al muro, destruyéndolo en partes y bailando en lo alto de la estructura que durante tanto tiempo había simbolizado su división. La Galería del Lado Este, en la orilla del río Spree, fue declarado monumento histórico en 1992 y desde entonces se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de Berlín. Muy bien, como se preguntaban estos manifestantes, ¿no? ¿Por qué construir en ese lado de la ciudad y prácticamente eliminar ese rastro de la historia? Si bien es símbolo pues también de una etapa que se vivió en Alemania, es parte también del gran atractivo turístico que tiene Berlín.
Claro, es un muro que recuerda que ese país estuvo dividido en dos, era dos países formalmente durante 60 años, que fue un muro construido por un régimen que sencillamente no podía evitar que su población pretendiera vivir en la otra Alemania, y la forma de evitarlo fue construyendo un muro. Entonces es un símbolo de la opresión que vivieron muchos alemanes durante décadas. Y por último es la mayor exhibición artística al aire libre en el mundo, en tamaño, quiero decir, ¿no? ¿Por qué justo ahí tienen que hacer este edificio? Yo estoy de acuerdo con los manifestantes en este caso, o sea, creo que el valor histórico de esto es mucho mayor que el valor, incluso que el valor comercial que pueda tener el edificio, porque atrae mucho turismo. Bueno, ahora nos vamos a Italia. El ex primer ministro Silvio Berlusconi asistió nuevamente a un tribunal por cargos de fraude. En tanto, el gremio de payasos ha exigido que no se les compare con el Cavalieri. Tantas veces Berlusconi, tantas veces Silvio, tantas veces il Cavalieri. Si no hiciera noticia, dejaría de llamarse tal cual. Esta vez el ex primer ministro italiano desfiló por los pasillos de un tribunal de Milán. Ahí asistió al juicio que se le sigue por fraude fiscal ante la compra de derechos de retransmisión por parte de su grupo Mediaset. Esta noticia, sin embargo, no es la única dentro del prolífico file de Berlusconi. Solo ayer los medios daban cuenta de una nueva investigación en su contra. Esta vez es sospechoso de sobornar con casi $4 millones a un senador para que cambie de bando en el Parlamento. Pero este es un tipo de asuntos que ya nos sorprenden a los ciudadanos italianos. Creo que es justo, porque las pruebas en su contra continúan. Trató de posponer la primera audiencia hasta después de las elecciones por varias razones, y creo que es justo que ahora se enfrente a juicio y sea condenado. Otra perla más, la Fiscalía de Reggio Emilia abrió una investigación sobre una promesa de campaña que hiciera Berlusconi para devolver los impuestos de propiedad. Promesas y nada más que promesas que los ciudadanos ahora reclaman judicialmente. Berlusconi, como era de esperarse, arremetió contra los magistrados italianos, fiel siempre a su estilo. È chiaro ed è evidente, e questa cosa io l'ho già definita in maniera chiara, ho detto che è una patologia del nostro sistema, ho detto che è un cancro della nostra democrazia. Basta. Pero quienes han puesto el grito en el cielo han sido los señores payasos de Italia, pues han exigido que no se les compare con el ex primer ministro, pues dicen que un payaso de circo no es un tonto que uno pueda poner al mismo nivel que Berlusconi. Esta es una profesión honrada, difícil y sensible, aseguraron. Su exacerbado carisma raya en lo indescriptible y sus procesos judiciales tocan el techo con un máximo de 30 acusaciones por fraude y corrupción en su carrera. Pero como Berlusconi es Berlusconi il Cavaliere, nunca ha sido condenado definitivamente. Muy bien, como vemos, los payasos alemanes indignados no quieren que se les compare con Berlusconi, sin embargo, Beppe Grillo... No, creo que sí lo aceptan, ¿eh? Bueno, la función de un cómico, de un payaso, es hacer reír, y Beppe Grillo es un cómico profesional, pero claramente Berlusconi hace reír mucho más que él. En todo caso, solo un dato al final del reportaje: efectivamente, Berlusconi no ha sido condenado en última instancia, o sea, una sentencia en firme por ninguno de los cargos, pero sí tiene condenas en primera instancia, 1, y 2, no hay condena en última instancia porque él, cuando ha estado en el gobierno, ha dado leyes para protegerse a las espaldas, para que no pueda, por ejemplo, ser juzgado mientras, o continuar el juicio mientras ejercía la función pública. Entonces, él tiene mucho que ver con el hecho de que no haya ninguna sentencia en última instancia. Muy bien, ahora vamos a cambiar totalmente de tema. Según el ingeniero español Paulino Zamarro, autor del libro De Gibraltar a la Atlántida, la ciudad perdida no solo es una leyenda, sino que estuvo situada en el centro del mar Egeo y quedó sumergida en el Mediterráneo como consecuencia de un gran tsunami. Según afirma Zamarro, al romperse el istmo de Gibraltar y estar el Mediterráneo por debajo del nivel del océano Atlántico, las aguas de este último irrumpieron violentamente en el Mediterráneo, provocando la elevación repentina de su nivel y haciendo desaparecer la Atlántida. El libro, presentado esta semana en República Dominicana, sostiene que la
la desaparición de la Atlántida data del año 5500 antes de Cristo y que la isla tenía una extensión de 5.300 kilómetros cuadrados. Muy bien, y siguiendo con España, un delantero del Real Madrid fue enjuiciado por manejar a excesiva velocidad. El juicio por exceso de velocidad al delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, será finalmente el 26 de marzo, día en que se disputa el partido Francia-España de clasificación para el Mundial de Brasil 2014. Así lo confirmó un portavoz del Tribunal Superior de Madrid. Benzema tendrá que comparecer ante un juez tras haber sido sorprendido por un radar cuando conducía a más de 200 kilómetros por hora por una autopista de Madrid. El juicio rápido tendrá lugar en el juzgado de primera instancia de instrucción al noreste de Madrid, al que pertenece el tramo de la carretera en el que fue descubierto el futbolista. La infracción se produjo el 3 de febrero, cuando el jugador circulaba a 216 kilómetros por hora, cuando el límite establecido en la M40, una autopista de circunvalación de Madrid, es 100. Paradójicamente, el 26 de marzo se disputará el Francia-España en el Stade de France, en las afueras de París, por lo que se especula que el jugador podría estar presente si viaja inmediatamente después de comparecer en Madrid. Sin embargo, en ese caso no llegaría con el descanso ideal. El internacional francés fue imputado por un delito contra la seguridad del tráfico, por lo que irá a juicio y la autoridad judicial le impondrá la pena que le corresponda según la valoración del nivel de su falta. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con información desde Egipto, el lugar donde ha llegado el baile de Harlem Shake frente a la sede de los hermanos musulmanes. También vamos a regresar con los bebitos más graciosos de la web. Volvemos. Vamos al colegio. Desde el primer día vamos ya. Estamos contentos de ir al colegio a aprender más. No te olvides, mamá, no te olvides, papá. Nadie debe faltar, que mi cole me espera ya. Vamos al colegio. Desde el primer día vamos ya. Vamos al colegio. Maestros, estudiantes, a clases desde el primer día. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Este domingo en Umbrales. Cuando pensamos en el pasado, inmediatamente recordamos los sitios y los objetos emblemáticos. Machu Picchu, los huacos del Museo Nacional de Antropología, los tesoros de Zipán, Caral. Todos estos restos, todos estos artefactos tienen en común el hecho de que han sobrevivido al paso del tiempo. Y hoy día son los documentos que nos permiten reconstruir el pasado. El pasado cumple un rol en el presente, no solamente enseñándonos y proyectando lo que sucedió, sino permitiéndonos reconstruir nuestra identidad, nacionalidad y tratar de concebir cómo puede ser el futuro que nos deparará el tiempo a los peruanos y a los seres humanos en general. Umbrales, este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú, mucho más que ver. ¿Hay alguien que no conozca a esta señorita? Yo lo dudo. Si quieres saber más sobre ella, esperamos este lunes en Sucedió en el Perú. No, mi abuelo, qué joven. En 1956. Esta era la camioneta que tenían de la tienda de Juan. Mis primos ahora tienen como 45 años. Mis primos, mi papá, mira qué joven. No sé qué playa será esa, es al sur. Y esta foto le encanta a mi mamá. Mi papá bebito. 1949. Con su rulito. Mi abuela tenía esta foto en su cuarto. Pero ya cuando murió, nos la quedamos. Estamos viendo TV Perú Mundo.
Muy bien, y vamos a seguir con las informaciones. En los Estados Unidos, la pegajosa música del Harlem Shake se ha vuelto viral y ha generado polémica en un avión por no tener autorización de la aerolínea. El Harlem Shake es el fenómeno del momento en las redes sociales y como tal no está ajeno a las polémicas. Si hace unos días se conocía que ha generado conflicto en la cultura islámica, ahora ha alcanzado implicaciones legales. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos inició una investigación por un Harlem Shake grabado en un avión en pleno vuelo. Los autores del polémico video son unos estudiantes de la Universidad de Colorado Ultimate Frisbee. De acuerdo a diversos medios de comunicación, los jóvenes grabaron la parodia cuando se dirigían a un torneo de San Diego y se encontraban a 30.000 pies de altura. El video en YouTube ya ha sido visto más de 500.000 de veces, pero esa popularidad se vería opacada si se demuestra que realizaron el sketch sin permiso, suponiendo eso una interferencia en el trabajo de la tripulación. No obstante, los jóvenes aseguraron que se les dio vía libre e incluso se les permitió avisar a través del sistema de megafonía al resto de los pasajeros sobre sus intenciones. No veo que haya ningún motivo para que esto se convierta en un problema. Le pedimos permiso al personal y nos dijeron que el vuelo estaba fuera de peligro y podíamos realizarlo, dijo uno de los estudiantes. Según la Administración Federal de Aviación, no es la primera vez que se realice un Harlem Shake en un avión, pero sí es la primera vez en la que se comprueba que se hizo durante un vuelo. Es increíble cómo está saliendo la cantidad de videos en todo el mundo de este baile, que no es baile en realidad, es moverse como si fuera una especie de pogo entre las personas y disfrazados, y que se inició en Australia y ha podido llegar a todas partes del mundo. Es uno de los videos quizás que se está viendo más en YouTube y está dispuesta a destronar al famoso baile del caballo. Pero este baile ha adquirido una dimensión política en el mundo árabe que no tuvo el baile del caballo, ¿no? En Egipto y en Túnez se ha bailado justo frente a los locales de los partidos islamistas. Así es, nosotros precisamente, Farid, vamos a hablar de este baile que al final se ha convertido también en un instrumento para poder dar tu posición política. Decenas de jóvenes de ese país grabaron el jueves su propia versión del famoso baile de Harlem Shake y popularizado en internet junto al tema del DJ Harry Rodríguez. Pero eso no es una versión cualquiera. Los participantes se reunieron ante la sede principal de la hermandad en el Cairo y bailaron como forma de protesta contra la hermandad musulmana y también el presidente Mohamed Morsi. Los jóvenes han dicho: estamos enviando un mensaje muy tranquilo contra el gobierno, aseguraba uno de los activistas esa noche en el Cairo. Y también, como hemos estado comentando, se ha dado un baile similar que se ha vuelto viral en Túnez, donde los estudiantes de una escuela en la provincia de Bizerta fueron interrumpidos hace una semana mientras grababan su propio Harlem Shake. Un grupo de salafistas intentó impedir la grabación sin éxito y el baile finalmente fue publicado en YouTube. Más videos de este tipo han aparecido en las últimas semanas, así que vamos a esperar cuál es la versión en el mundo árabe que realmente están impactados con el Harlem Shake. Con los terroristas. Muy bien, estábamos viendo este video muy gracioso, sobre todo, yo no sé, ellos ni saben lo que están bailando, porque no, con los terroristas no sé si lo... ni enterados. No, pero esa es la división fundamental probablemente en el Egipto contemporáneo. Estos jóvenes que están pendientes de todo aquello que se vuelve viral en las redes sociales, más allá de sus fronteras, más allá de su continente incluso, y que lo utilizan como medio de protesta contra gente que muy probablemente no tenga el mismo, bueno, con seguridad no tiene el mismo grado de acceso a internet, no sabe qué es YouTube, no sabe dónde queda Harlem, y cuando ve estos movimientos los considera pecaminosos, libertinos, en fin.
No, pero también sabes qué cosa, Farid, es la utilización de estas máscaras, ¿no? Yo no sé si es una especie de Mickey Mouse un poco extraño, o de un ratón, y también por atrás he visto de esta película Scream, que también es una película norteamericana. Entonces, estos jóvenes, que son jóvenes de la era internet, que están utilizando este video que cada vez se hace más popular para poder dar a conocer su posición política, ¿no? Es casi, el simbolismo es muy marcado, ¿no? Porque básicamente piden todo aquello que, curiosamente, tanto mucha gente en Occidente como los salafistas en el mundo musulmán consideran occidental. Democracia representativa, derechos individuales, cultura de masas, todo aquello que los salafistas detestan. Muy bien, vamos a cambiar de tema. En Escocia, un biólogo ha captado los momentos precisos de un dramático rescate de 2 ciervos, mientras que en Nueva Zelanda un grupo de delfines irrumpió en una playa sorprendiendo a todos. Es el dramático rescate de un ciervo y un cervatillo que quedaron atrapados en el hielo en Nueva Escocia. El hecho ocurrió a mediados de enero y captado por un biólogo canadiense jubilado después de ver a ambos animales luchando por su vida. La madre y el pequeño intentaron por más de 2 horas mantenerse en pie hasta la llegada de los rescatistas, que tras un intento fallido para llegar hacia ellos por tierra, realizaron una maniobra complicada desde un helicóptero. Tras varios minutos de angustia, los dos consiguieron salvar sus vidas, lograron llegar a la orilla y regresar a su hogar en el bosque. Y en Nueva Zelanda, más de 100 delfines fueron vistos en el puerto de Wellington, muy cerca a la costa, donde cientos de bañistas pudieron apreciar el espectacular acontecimiento. Los delfines usualmente se trasladan en grupos de hasta 12, pero donde hay gran abundancia de alimentos suelen congregarse en grandes cantidades como estas. Bien, y ahora vamos con un programador de Google que está ofertando unos novedosos lentes de su empresa que tienen conexión de internet. La subasta se ha realizado antes del lanzamiento oficial de ese producto. Aunque recién serán lanzados para los consumidores a finales de este año, ya se están anunciando en la web los famosos lentes con conexión a internet de Google, denominados Google Glass. Un usuario puso este dispositivo en subasta en eBay, con un precio base de $1.500, pero después de algunos días, dicha oferta inicial se incrementó alcanzando los $15.000. La persona que subasta los lentes aseguró que ha sido seleccionada como desarrollador por Google y que recibirá uno de estos dispositivos en los próximos días, durante un evento de lanzamiento del producto en Nueva York. Cabe señalar que Google ha tenido varios encuentros con desarrolladores para probar y aportar ideas vinculadas con Google Glass, y que recientemente abrió una página para preordenar el equipo solicitando a consumidores que explicaran cómo utilizarían el producto. En tanto, Google planea lanzar una versión totalmente pulida de su producto a fin de año. Hey there, guy. Hey there, little guy. Muy bien, ese Google Glass, no sé, bueno, será muy práctico para algunos, pero no sé, creo que distrae, ¿no? O sea, ¿a ti qué te parece? Yo no tengo ni celular, así que no tengo la menor intención de comprar esto tampoco. Claro, pero lo que ha pasado ahora con este producto, que lo subasta la persona que participó quizás en su creación, y ahora le está arruinando también el estreno, ¿no? O sea, bueno, eso sí, supongo que pueden demandarlo. Allá ellos. Muy bien, ahora vamos a ver los bebés más graciosos que encontramos en la web. Veamos. Aunque no estemos cerca del Día del Niño, hemos decidido compartir con todos una pequeña recopilación de algunos videos que pasean por la web y que tienen como protagonista a estos pequeños chiquiviejos que cada día nos sorprenden mucho más con sus divertidas ocurrencias y algunas situaciones dignas de ser grabadas. And how old are you? 4. You're 4 years old? Yes. And why are you crying? Yes. I like a teacher. His name is Ethan. You like him? Yes. Yo te diga, no es tu novia, Tracy. Es mi novia. Está chiquito todavía para tener novia, mi amor. Pero mi novia no está chiquita. Mi amor, ¿pero por qué le pegaste el otro día a Tracy? ¿Porque te dijo que no era tu novia? ¿Pero por qué, mi amor? Mañana cuando nos quedamos, tú te quedaste en el salón y luego dijo, hey, no soy
No soy tu novia. ¿Y qué pasó contigo? No dijo, ay, tengo otro novio. Muy bien, realmente son adorables los pequeñines. ¿Qué te ha parecido? Se decían no, pero no a qué, si la chica no articulaba. No sé, pues igual peleaban, ¿no? Muy bien, nosotros con eso nos despedimos, que tengan un magnífico fin de semana y los dejamos con Bruno Mars, que está acompañado de Los Ángeles de Victoria's Secret.